Bendiciones para todos en este día. Es una bendición una vez más llegar a sus hogares y contar con la bendición de nuestro Dios día a día, sabiendo de que cuando nosotros disponemos nuestras vidas para tomar el consejo de Dios, Él hace grandes cosas en nuestra vida. Y hoy pues he preparado un tema muy lindo y es en relación a Rebeca. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 24. Es ahí donde nosotros encontramos la vida de Rebeca, cómo es que ella era una doncella de aspecto hermoso, y lo dice 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí dice Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Vemos aquí que nos habla de Rebeca, que era una doncella, era una señorita, era preciosa, dice, de aspecto hermoso, y ella salía con su cántaro a traer agua al pozo. En aquellos tiempos se acostumbraba a ir al pozo a recoger agua, pero Dios había marcado un propósito en la vida de Rebeca. Y a través de las escrituras nosotros vemos que Isaac era hijo de Abraham, y Abraham había dispuesto en su corazón que su hijo se casara y que no tomara esposa fuera de su parentela, sino que fuera de su mismo pueblo. Y mandó a un criado, y en ese transcurso el criado salió con el propósito de buscar a la doncella, buscar a la mujer, y muchas veces hubo batalla en el corazón de este criado, y decía: ¿cómo es que yo voy a saber que va a ser la mujer idónea para el hijo de mi Señor? Pero más sin embargo Dios estaba en el asunto. Qué lindo es cuando Dios está en el asunto. Cómo es que Dios marca nuestras vidas con un propósito. Nosotros debemos de saber que nuestra vida tiene un propósito en esta tierra. Nosotros no vivimos sin propósitos. Y si tú alguna vez has dicho: mi vida no tiene un propósito, para Dios sí tiene propósito tu vida. Y hay que escudriñar la palabra, hay que entregar su vida al Señor, hay que abrazar la fe en Cristo Jesús, porque en Cristo nuestra vida cambia, nuestra vida tiene un propósito. Entonces aquí, a través de las escrituras, nosotros encontramos a muchas mujeres que nos han dejado muchas enseñanzas, pero que también cometieron errores. Y esos errores sirven para que nos guardemos de caer en ellos. Y mira, ella estuvo muy atenta, y dice que ese día cuando ella salió estaba el criado de Abraham. Iba a darle agua a sus camellos, y él dice que puso una señal y dijo: la primera doncella que se acerque, que me pregunte, que me ofrezca agua, esa va a ser la señal para la esposa del hijo de mi Señor. Y dice que mientras ella estaba en el pozo, él se acercó y le pidió agua. Y sin titubear, ella se la dio. Y después dice que ella ofreció abrevar a sus camellos. Y esto no fue algo fácil. Imagínate, de un pozo hay que hacer esfuerzo y sale poca agua. Pone uno el recipiente y el agua, conforme uno va subiendo el agua, el recipiente con agua, el agua siempre va cayendo y viene
conforme la fuerza que uno saque. Pero dice que eso no fue fácil no fue difícil para ella. ¿Por qué? Porque hubo una disposición. Y saben ustedes que primero bebió el criado. Y segundo, dice que ella le ofreció y se lo dio a los camellos. ¿Y sabe qué? Dice que cuando un camello bebe agua, dice que el camello tiene la capacidad de beber 90 litros de agua, imagínate, 90 litros de agua. Y ella estuvo con su esfuerzo y él la observó y él vio cómo era una mujer hermosa, era una mujer piadosa, una mujer que no dijo, ay, me voy a cansar, ay, ¿por qué? No, ella dice que se ofreció. Y en aquel momento ella le pregunta, ¿y a qué se debe su viaje? Y él le dijo, ¿de qué familia eres? Y empezó una conversación, ¿verdad? Con ellos, con ambos. Y después dice que se enteró que le puso un brazalete de oro, no sé cuántos ciclos de oro, y esa fue la prueba de que ella salió corriendo a la casa de sus padres. Y salió un hermano de ella y fue a conocer a este varón. Y sucedió de que ya lo invitaron a que él entrara y permaneciera en la casa y les contara cuál era el motivo de su viaje. Pero aquí vemos una cualidad muy importante que esta mujer tenía. Era una mujer con virtud. ¡Qué lindo! Es una cualidad hermosa, es la virtud. ¿Y qué es la virtud? Es una disposición de hacer el bien, de estar dispuesta a hacer el bien. Entonces, Rebeca era una mujer virtuosa, una mujer, a pesar de que era una señorita, y este es un gran ejemplo para las señoritas, dice que ella era virtuosa, pero ella también era pura. En ella había pureza. Ajá. Y la pureza significa que era limpia de toda suciedad. O sea, no había impureza en ella, o sea, ella se había mantenido como una mujer pura. Y ella ya había sido destinada para casarse con Isaac. O sea, Dios estaba en el asunto para formar una familia. Entonces vemos ahí que esta mujer era pura y Dios exalta la pureza sexual. Ella se había mantenido, había cuidado de su cuerpo, esperaba el momento de casarse. Ahora nosotros podemos ver que en este mundo ya no existe la pureza. ¿Por qué? Porque abiertamente en la televisión o en los libros hay revistas en las cuales ahora en las redes sociales las jovencitas pierden su inocencia buscando qué hay más allá, qué es lo que puede hacer con su cuerpo, cómo es que puede contaminar su cuerpo, no se guardan. Y a través de los medios de comunicación nosotros vemos que la televisión, aún las películas, si nosotros nos ponemos a ver en este tiempo las películas, hay mucha inmoralidad sexual. Y eso contribuye a la desintegración familiar, eso contribuye a que se pierdan los valores en casa, que las señoritas no se guarden, que las señoritas prueben y tengan relaciones antes del matrimonio. Y ahí afecta su vida emocional, su vida espiritual también. Entonces, la pureza es un mandamiento, mantenernos puros delante de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en este tiempo son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales vemos que ya se pierde el pudor, ya vemos a señoritas que se suben la foto y mostrando su cuerpo. Mira,
Rebeca era una mujer que se guardó, esperando el tiempo que ella iba a tener para poder casarse, para poder hacer una vida de familia. Y podemos ver que cómo Dios la fue guiando, porque cuando el criado, vemos aquí, capítulo 24, vemos cuando este hombre, el criado, le habla y les dice cuál era el motivo de su viaje. Ella estuvo atenta, dijo, yo quiero ir, o sea, yo quiero ir a conocer quién va a ser mi esposo, con quién me voy a casar. Entonces vemos ahí que de cómo a ella no le importó las distancias que tenía que caminar. Imagínate si los camellos iban sedientos, qué camino que había recorrido para llegar a ese lugar. Y ella dispuso en su corazón. Ella fue muy gentil. También la gentileza es una virtud que hubo en ella. Entonces, cuando ella le dijo, bebe, Señor mío, estuvo atenta para que cada uno de los camellos bebiera todo el agua necesaria que necesitaban. Entonces, su gentileza, una mujer gentil, una mujer servicial, una mujer amable, una mujer hospedadora. Y eso es lo que Dios nos ha llamado, una mujer de fe que le creyó a Dios esperar el tiempo en que ella iba a formar una familia. Entonces es necesario que nosotros como mujeres, si tenemos hijas mujeres, poder aconsejarlas, poder decir que se guarden, poder decir que se cuiden. Si nosotros servimos a Dios en la consejería, es importante orar a aquellas mujeres que necesitan, que están creciendo, que están en la adolescencia. Mira, la adolescencia es una etapa muy difícil que todos pasamos, porque ahí, estando en esa etapa, que se nos abren los ojos y queremos experimentar algo nuevo. Viene la juventud, y en la juventud los jóvenes, ¿qué es lo que dicen? Déjame vivir, yo quiero experimentar, yo quiero vivir mi vida. Es la respuesta que los jóvenes dicen, pero nosotros como mujeres estamos llamadas a aconsejar, estamos llamadas a velar por que las señoritas, que nuestras hijas o que nuestras familiares guarden su integridad de mujer, porque no es fácil perder, que te vengan a robar tu inocencia, que vengan y te roben lo más valioso de tu vida. Por eso es que hay muchas mujeres frustradas, hay muchas mujeres amargadas, hay muchas mujeres que no se valoran. ¿Por qué? Porque lo dieron todo a alguien que no le dio el valor de una mujer. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede, eso es lo que pasa en estos tiempos. La virtud que había en ella era que no fue perezosa. No dijo sacar tanta agua para muchos camellos, tanta agua para que ellos vean. No, dice que ella no fue perezosa, sino que estuvo dispuesta a hacer lo que era necesario, y también ella fue obediente a la voluntad de Dios. Ella también fue entendida. Mire, fue entendida y entendió que su vida tenía un propósito. Entendió y pudo ver un futuro diferente, un futuro que ella tanto había anhelado dentro de su corazón. Y dice que ella dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros aprendemos a reconocer cuál es la voluntad de Dios, nos va bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios en nuestra vida, es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros le damos al Señor nuestra vida y rendimos nuestra voluntad a Él y hacemos que Él haga su voluntad,
nos irá bien. Y a ella le fue muy bien. Ella dispuso en su corazón, pero ella le dijo a sus padres, yo quiero ir. Y sus padres le dijeron, si en ti hay ese deseo, ve. O sea, ella no se encaprichó, ella no pataleó, ella no hizo algo que, ay, sí, es mi capricho, me voy a ir. No, ella dice que aceptó la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el criado había puesto una señal y se dejó guiar por la señal. Y la señal que él había pedido delante de Dios fue correcta. Cuando Rebeca se revela a su vida, cuando ella lo atiende, cuando ella muestra su gentileza, ella no fue perezosa, ella estuvo alegre, estuvo atendiendo a aquel cansado, aquel que iba cansado, aquel que iba con un propósito. Y ella dijo, yo voy. Y sus padres le dijeron, ve. ¿Cuántos días fue de regreso? Fueron varios días. Y dice que si nosotros leemos el capítulo 25, nosotros encontramos ahí cómo fue la espera. Dice que de lejos estaba Abraham, estaba Isaac, cuando vieron de regreso al criado. Pero no iba solo, iba con una doncella. Iba con Rebeca. Y qué lindo fue porque ellos la recibieron con gozo, la recibieron con alegría, y ella iba dispuesta a tomar una nación más. Y vemos ahí que ya se casan, ya forma una familia, luego vienen los hijos, pero lo más impactante era que cuando ella quedó embarazada de 2 seres que estaban dentro de su vientre. Y vemos que ella amó a Isaac. Ella fue una mujer dispuesta a amar a aquel que no lo conocía. Estuvo dispuesta a dar su corazón, estuvo dispuesta a dar su vida a aquel que la estaba esperando y que había puesto a Dios primero, en primer lugar. Muchas mujeres al transcurso de los años de matrimonio se sienten fracasadas, se sienten tristes, se sienten desoladas, se sienten, vienen los problemas, se dejan llevar por lo que sienten. A veces los sentimientos son muy traicioneros y los pensamientos también, cuando no están basados en el amor genuino. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Muchas veces no entendemos por qué las personas dicen que en el transcurso del matrimonio el amor se pierde. Sí se pierde cuando no hay respeto, sí se pierde cuando se pierden los valores, cuando no se da el valor el uno al otro. Y ella formó su familia y llegó a casarse con alguien que no conocía, con alguien desconocido, pero en ese plan, en el plan ya estaba Dios, trabajando en el corazón de Isaac, trabajando en el corazón de Rebeca y trabajando en el corazón de los padres, porque los padres confiaron en el criado que fue por ella. Imagínate, es como una novela de amor, pero aquí vemos que Rebeca formó una familia. Y viéndolo aquí, en el capítulo 25, versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Qué hizo su esposo? Su esposo dice que oró por ella. Imagínate, viajar de lejos.
vivir. Pasaron los años. ¿Y qué sucede? Que no podía tener hijos. Pero como su esposo la amaba tanto, oró por ella. Qué lindo es cuando nuestros esposos oran por nosotros. Nuestros esposos, ahí es donde nosotros sentimos el amor verdadero, el amor genuino. Cuando no hay reproche, cuando no hay aprobación de que nosotros siendo, o cuando una mujer es estéril, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay en ese matrimonio? Hay reproche. En ese matrimonio, ¿qué es lo que hay? Enojo. ¿Por qué? Porque pasaban los años y no podía. Pero dice que él oró. Él oró a Dios por su esposa. Qué lindo es cuando en el matrimonio ponemos en primer lugar a Dios. Y dice que ella, su vientre se abrió, y dice que los hijos luchaban dentro de ella. Y ya no era uno, sino que eran dos. Y el versículo 23 dice, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte, el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Imagínate, él se casó de 40 y fue padre a los 60 años. O sea que hay esperanza para los que no se han casado, poder tener hijos. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí está la promesa de Dios. Y en ella había 2 naciones. Venían luchando los niños, ¿verdad?, en su vientre. Y cuando dio a luz, dice que el mayor salió primero y fue Esaú. Y en el carcañal venía, tomado de su carcañal venía Jacob. Mire qué tremendo. Es importante saber cómo es que Dios es inexplicable, cómo en el vientre se pueden formar un niño, 2 niños, trillizos, cuatrillizos, y esa es una bendición tan grande. Y podemos ver la grandeza y el poder de Dios obrando en la vida de las mujeres. Pero bueno, crecieron los niños, según aquí en Génesis 25, 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí ya empiezan los problemas, ¿verdad? Aquí ya vemos cómo es la situación. Conforme iban creciendo los niños, ¿qué sucede? El amor de mamá se inclinó hacia uno, y el amor de papá se inclinó hacia el otro hijo. Y vemos ahí entonces cómo es que ya estaba formada una familia. El amor de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué sucedió? Y había una preferencia. Y había un hijo que se identificaba con mamá y había un hijo que se identificaba con papá. Jugaban, se iban de casa, compartían, pero la inclinación hacia los hijos
o la inclinación de los hijos hacia los padres fue notoria, totalmente notoria. Era un hogar normal, era un hogar feliz, pero ya había un problemita que estaba ahí. ¿Cómo fue? Es que al transcurso del crecimiento, ¿cómo fue la influencia de Rebeca hacia Jacob? Y cómo es que engañó a su esposo. Ahí empieza ya el problema, empiezan los problemas. Podemos ver que como mujeres podemos influenciar para bien o para mal. Nuestra hermana Feli, para seguir enriqueciendo el tema acerca de Rebeca. Qué bueno que estés con nosotros en esta tarde. Bienvenida. Gracias, pastora. Pues sí, miren, yo cuando escuché el tema de Rebeca me llamó mucho la atención porque es una mujer virtuosa, como lo decía al principio la pastora, y tiene muchas cualidades. Pero una de sus cualidades que a mí más me llamó la atención fue la siguiente: el ser obediente a Dios en el embarazo. Ella no buscó a un hombre, no buscó otra cosa, sino buscó a Dios. Y no se desenfocó en ese momento del camino del Señor. Pero tuvo un pequeño problema, que después de dar a luz a los niños, ella tiene un preferido. ¿Verdad? Ahí estamos. Y como padres, y nosotros como madres, no debemos tener preferencia a ninguno de nuestros hijos. Creo que eso es algo muy importante que marca esta enseñanza, que nosotros siempre debemos de ser iguales como madres hacia nuestros hijos. Uh-huh. Porque aquí hay algo que llama la atención. Hubo una división como matrimonio, pastora, ¿verdad? Sí. Se dividió el matrimonio porque Isaac quería a Esaú. A Esaú. Y Rebeca quería a Jacob. Y yo creo que como madres, nunca debemos de hacer eso. Creo que como padres nosotros debemos siempre de orar para que reciban la misma bendición, ¿verdad? Tanto uno como el otro. Así es. Y eso fue, bueno, yo lo que veo en ella, que se desenfocó, que ella perdió ese amor como madre también para Esaú, y se enfocó más en Jacob. Y eso está muy mal. Entonces, aquí como madres, nosotros siempre debemos de ser más, ¿cómo le podríamos decir, pastora? Ecuánimes. Sí, ¿verdad? Sí, debemos de amar parejo, no demostrar preferencia alguna. Aunque cada uno de nuestros hijos es como los dedos de la mano, cada uno es diferente. Demuestra tienen habilidades, tienen cualidades diferentes, pero nuestro amor debe de ser por igual. Así es, porque también veamos la parte en donde ella se aparta de su esposo, y aparte de eso enseña a mentir a su hijo, y eso también nosotros muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Como madres, y estamos en un grave error ahí porque estamos siendo un ejemplo para nuestros hijos, y ellos hacen exactamente lo que nosotros les decimos, y ella le estaba enseñando a mentir a su padre. Sí, aquí en el versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea que no le dio valor. Se perdieron los valores ahí.
O sea, le importó poco, ¿no? Sí, como que él pensó que eso no tenía importancia. Y en aquellos tiempos sí era muy importante la primogenitura. Así es. Sí, se le daba un realce, un valor incalculable. Pero ¿quién fue astuto? Jacob. Jacob. Pero me imagino que ya lo habían platicado con su mamá. Sí, ¿verdad? Yo creo que ahí también él se dejó guiar mucho por su mamá, pero también vemos que ella como mujer se adelantó a los propósitos de Dios, ¿verdad? Ella se adelantó, ella sabía que su padre no lo iba a bendecir, y entonces dijo, ve y haz esto. Y yo creo que como madres quisiéramos lo mejor para nuestros hijos, pero también hay que pensar que si lo que estamos haciendo es lo correcto y no adelantarnos a lo que nosotros como persona creemos, o como madres, o por el amor que les tenemos a nuestros hijos, queremos que sea lo que nosotros queremos, pero a veces estamos equivocadas. Sí, nos salimos de la voluntad de Dios. Así es. Y vemos que ahí habían problemas y él no le dio importancia, y él lo vio y le dijo, pues le preparó un plato de lentejas, un plato de comida, y le dijo, sí, yo me voy a morir. O sea, pensó luego en la muerte, pensó luego en que su vida no tenía sentido, una razón de vivir, ¿verdad? Pero dice que Jacob fue astuto. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él dice que comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Imagínate, menospreció. Y después, ¿qué es lo que sucede? Que Isaac le dijo, tengo hambre. Y como sabía que Esaú guisaba rico, le dijo a Esaú, voy a pedirle un plato, que me prepare un plato de lentejas, o que me prepare el guisado más rico del que él sabe hacer. ¿Y quién lo preparó? Dice que escuchó Rebeca, y Rebeca dice que se adelantó a preparar ese guiso para que Isaac lo comiera, y que ese día él iba a dar la bendición como padre. ¿Y qué? El engaño. Así es. El engaño dice que como Esaú no tenía vellos en su piel, y Esaú sí, y dice que fue y un animalito. Sí, le puso ahí algo para que viera que estaba velludo, ¿verdad? Pero ¿cuál era la sorpresa? Que llega el hermano, ¿verdad? Y reclama la bendición que su padre le había prometido, y dice, ¿acaso no ya te la di? Sí, él ya llegó contento a darle, y que él ya había comido. Entonces qué difícil es cuando ya en el hogar la mujer propicia el engaño, y el engaño se da de diferentes maneras. Engaño hacia poder mentir a su pareja, lo que está viviendo, lo que está pasando. El engaño de no decir la verdad de lo que sus hijos hacen, o que están tramando a escondidas. Por eso la verdad, hay que hablar con verdad. La verdad no dura hasta que, ¿cómo es? La mentira dura hasta que la verdad llega. Entonces nosotros debemos de ser íntegras en nuestro corazón. Yo creo que en el camino esta bella mujer, Rebeca, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque su inclinación fue hacia uno de sus hijos. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios ya había decretado que de su vientre iban a haber 2 naciones, y uno iba a ser el servidor, el mayor iba a servir al pequeño. El pequeño iba a servir al mayor. O sea, entonces Jacob dijo, no, ¿cómo es que yo voy a servir a mi hermano? No, él me tiene que servir a mí. ¡Qué tremendo! Entonces vemos ahí cómo en la escritura uno aprende
aprende de los ejemplos, aprende de los errores de los demás. Mujer, tú que estás viviendo una situación en tu familia, estás formando una familia, tenemos que actuar con prudencia. La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque si nosotros continuamos leyendo todo el pasaje, el capítulo 27, nosotros vemos ahí cómo es que Esaú se enoja en contra de su hermano. El otro huye porque su mamá le dice, tienes que huir porque tu hermano te va a matar. ¿Y cuánto tiempo huyó Jacob de su hermano Esaú? Pero en el transcurso de esa huida, en el transcurso de su partida, si nosotros continuamos leyendo, vemos ahí cómo es que Dios se revela a Jacob, cómo es que Dios habla con él, cómo es que Dios cambia su corazón mientras prepara a Esaú para tener un encuentro, para poder otorgarle el perdón. Así es. Yo creo que esto nos hace reflexionar a nosotros como madres y ser siempre muy prudentes. Y como lo acaba usted de decir, siempre hablar con la verdad, ¿verdad? A veces no estamos tan dispuestos a hablar con la verdad por pensar que algo no va a salir como nosotros quisiéramos o las cosas no se van a dar como nosotros quisiéramos. Pero es mejor hablar con la verdad, sobre todo con nuestra pareja, con nuestro esposo, y también a enseñarles a nuestros hijos a hablar con la verdad, siempre con la verdad, y sobre todo, y lo más importante, reconocer y ver que todos nuestros hijos tienen diferentes cualidades, pero creo que todos tienen eso, ¿no? Lo que acabo de mencionar, diferentes cualidades, y que a cada uno lo debemos de querer por esa cualidad que Dios le ha dado. Son virtudes depositadas en ellos, inteligencia, pero a veces el amor también nos ciega. El amor cegó hacia su hijo, cegó a Rebeca, y terminaron como enemigos. O sea, se mantuvieron como enemigos, pero Dios estuvo también trabajando en el corazón de cada uno de ellos para que ellos fueran reconciliados. Dios es un Dios de familias. Así es, pastora. Dios es un Dios de familias. Y en este día yo quiero dejarte una enseñanza. Si tú estás pasando por un momento difícil familiar con tu pareja, si estás ocultando algo, si no has sido sincera, abre tu corazón, acércate, habla, platica, no discutas, no pelees, porque cuando hay enojo, hay pleito en el corazón, se agrandan los problemas. Tómate de la mano de Dios y di, Señor, mira, hay virtudes en mi vida que quizás han dejado de ser, y ha florecido más el enojo, ha florecido más la frustración. Como madre ha florecido más la tristeza por lo que estoy viendo en mi familia. Pero sé que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios como mujeres y tratamos de amar a nuestro esposo y no ocultarle las cosas que están pasando en nuestro hogar, y velar y cuidar el corazón de nuestros hijos, eso es muy importante. Cuidar, no dañar el corazón de nuestros hijos, porque muchas veces como mujeres, como lo vemos con Rebeca, dañó el corazón de su hijo. El amor hacia su hijo lo cegó tanto que vinieron los problemas y los problemas se agravaron. ¿Y sabes qué? Murió Isaac y nunca volvió a ver a Jacob, porque ya lo había bendecido. La bendición de Dios del primogénito reposaba ya sobre la vida de Jacob. Así es que como madres debemos de ser siempre pedir dirección a Dios para que Él nos guíe, y también nosotros como madres hablar con nuestros hijos. Siempre la comunicación es muy importante, guiarlos y sobre todo saber escuchar.
Yo creo que es una parte también muy importante saber escuchar y que el Señor, esta palabra que hoy puso en la vida de nosotros también les sirva a ustedes para que como mujeres sean buenas guiadoras de hijos, ¿verdad? Amén. Sí, que seamos mujeres de fe. Alimentemos nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que con fe nosotros podamos guiar a nuestros hijos, sacar adelante nuestro matrimonio, fortalecer nuestra vida como mujer y dejar que Dios sobre nuestros corazones. Y en esta hora pues vamos a orar y vamos a poner tu vida en las manos del Señor. Yo no sé cuál sea el problema, quizás hay problemas con tus hijos, hay problemas con tu esposo, hay alguna situación que está rodeando tu vida y como mujer te has sentido triste, te has sentido desolada, te has sentido como que ha perdido sentido tu vida. No, tu vida tiene un valor muy grande en las manos de Dios. Así que si tú nos estás escuchando en este momento, ¿quieres entregar tu vida al Señor? Hay sanidad también en sus corazones, en Cristo Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y que la vida de cada mujer sea levantada en fe, creyendo que tus propósitos se revelan a sus vidas, Señor, en este tiempo, Señor, que ella necesita, Señor, de tu palabra, de tu amor y de tu presencia. En Cristo Jesús te damos gracias, amado Señor, amado Dios, te bendecimos. Así es para nosotros también decirte que si la palabra ha sido de bendición para tu vida, ahí aparecen los números del teléfono. Ministerio Dios Fuerte quiere llegar a tu corazón entregando una palabra de fe. Así que esperamos que tú nos llames, que tú nos sigas a través de las redes. Para nosotros es una bendición poder llegar hacia tu hogar. Gracias. Les bendecimos con todo nuestro amor. Que en Dios Cristo las bendiga. Jesús. Que Dios las bendiga. Amén. Amén. Gracias, Feli.